La risa cruenta de 30 personas llenó el salón de eventos. Aquella tarde gris de noviembre, cuando una niña de 9 años, con zapatos rotos y un vestido demasiado grande, subió al escenario arrastrando una correa atada a un perro flaco que apenas podía caminar. Nadie esperaba que Emma Reeves, la niña del barrio olvidado, donde las calles no tenían nombre y las casas se sostenían con láminas oxidadas, se atreviera a cruzar las puertas del conservatorio municipal para pedir una oportunidad que ni siquiera merecía según los ojos de quienes la miraban. Su cabello castaño sin peinar caía sobre sus hombros como cortinas rasgadas, y sus ojos verdes, enormes y húmedos, miraban hacia el piano de cola que brillaba bajo las luces como si fuera un tesoro inalcanzable. Había caminado 8 kilómetros descalza, porque sus únicos zapatos se habían roto 2 calles antes de llegar, pero no se detuvo porque sabía que si no tocaba ese piano ese día, su perro Max, el único ser en el mundo que la amaba sin condiciones, moriría de hambre esa misma noche. La directora del conservatorio, una mujer de 50 años con lentes dorados y un traje impecable que olía a perfume caro, levantó una ceja cuando Emma se acercó al micrófono y pidió con voz temblorosa que le permitieran tocar una sola pieza. La petición cayó sobre el público como una broma de mal gusto. Los padres de los estudiantes verdaderos, aquellos que pagaban mensualidades equivalentes al salario anual de familias enteras, comenzaron a murmurar entre ellos con sonrisas despectivas. Un hombre de traje gris se rió tan fuerte que su carcajada rebotó contra las paredes de mármol. Una mujer con collar de perlas le susurró a su hija que gente como esa niña no debería estar permitida en lugares respetables. Emma escuchó cada palabra como si fueran cuchillas, pero no se movió del escenario porque había prometido que conseguiría comida para Max, aunque tuviera que vender su alma. La directora estaba a punto de llamar a seguridad cuando el maestro Giuliano Morari, un anciano de 76 años que había enseñado piano durante 5 décadas y cuyas manos artríticas apenas podían sostener una taza de café, levantó su bastón desde la última fila y pidió silencio con una autoridad que congeló el aire. Todos conocían al maestro Moretti. Era una leyenda viviente que había formado a concertistas internacionales y cuyo juicio musical era considerado inapelable. Cuando habló, su voz sonó como piedras antiguas cayendo en agua profunda. Dijo que cualquier persona dispuesta a pararse frente a una multitud hostil merecía al menos 30 segundos de atención. Dijo que la música no conocía clases sociales ni apellidos importantes. Dijo que si esa niña tenía el coraje de estar ahí con un perro moribundo y zapatos rotos, entonces todos los presentes debían cerrar sus bocas privilegiadas y escuchar. El silencio que siguió fue denso como niebla espesa. Emma sintió que sus piernas temblaban, pero caminó hacia el piano con Max, siguiendo detrás, dejando un rastro de huellas sucias sobre el piso reluciente. Se sentó en la banqueta, que era demasiado alta para ella, y tuvo que estirar los pies para alcanzar los pedales. Sus manos pequeñas, con uñas sucias y dedos marcados por cicatrices de trabajar, recogiendo basura reciclable, se posaron sobre las teclas de marfil, como si estuvieran tocando la superficie de un sueño imposible. Cerró los ojos, y en ese momento, el mundo entero desapareció excepto la música que vivía dentro de su pecho, desde antes de que pudiera recordar. La historia de Emma comenzaba 7 años atrás cuando su madre, una mujer que había soñado con ser pianista pero que la pobreza había obligado a trabajar limpiando casas ajenas, la sentaba frente a un teclado de juguete que había encontrado en la basura. Eran solo 12 teclas rotas, pero su madre le enseñó que cada nota era una puerta hacia otro mundo. Le enseñó escalas mayores y menores dibujándolas en hojas de periódico. Le enseñó que la música era el único idioma que podía decir lo que las palabras nunca alcanzaban. Cuando Emma tenía 4 años ya podía tocar melodías simples de memoria. Cuando tenía 6 podía improvisar sobre cualquier canción que escuchara en la radio rota del vecino. Su madre decía que Emma había nacido con música en lugar de sangre, pero nunca tuvieron dinero para clases reales ni para un piano verdadero. Luego vino la enfermedad. El cáncer llegó como un ladrón silencioso y se llevó a su madre en 8 meses brutales, donde Emma tuvo que aprender a ser adulta antes de cumplir 8 años. Tuvo que trabajar vendiendo dulces en semáforos para pagar medicinas que no funcionaron.
Tuvo que sostener la mano de su madre mientras ella se apagaba como una vela en medio de una tormenta. La última cosa que su madre le dijo antes de morir fue que nunca dejara de tocar porque la música era lo único que nadie podría quitarle jamás. Emma quedó sola en el mundo excepto por Max, un perro callejero que su madre había adoptado y que se convirtió en su única familia. Durante el año siguiente, Emma sobrevivió como pudo. Dormía en refugios cuando había espacio o en callejones cuando no lo había. Comía lo que encontraba y compartía cada migaja con Max. Trabajaba recogiendo botellas y cartones para vender por centavos, pero nunca dejó de escuchar música. Cada vez que pasaba frente a una iglesia, se quedaba afuera escuchando el órgano. Cada vez que veía un piano en un escaparate, presionaba su cara contra el vidrio y movía sus dedos en el aire imaginando las teclas. Memorizaba cada pieza, que escuchaba como si estuviera guardando tesoros en un cofre secreto dentro de su mente. Su cerebro se convirtió en una biblioteca musical, donde vivían sinfonías completas de Chopin, nocturnos de Debussy y sonatas de Beethoven, que nunca había tocado pero que conocía nota por nota. 3 semanas antes de aquel día en el conservatorio, Max dejó de comer. Su cuerpo delgado se volvió un esqueleto cubierto de piel y sus ojos perdieron el brillo. Emma supo que si no conseguía dinero para comida y un veterinario, perdería al único ser que le quedaba en el mundo. Fue entonces cuando escuchó sobre el concurso benéfico del conservatorio donde el ganador recibiría $1,000. $1,000 que significaban vida para Max. $1,000 que significaran un mes completo sin hambre. Emma sabía que no tenía derecho a participar porque no era estudiante y porque gente como ella no entraba a lugares como ese, pero la desesperación tiene una fuerza que rompe todas las reglas. Emma abrió los ojos en el escenario y miró al público que esperaba burlarse de ella. Vio rostros duros llenos de prejuicio y desprecio. Vio a la directora con los brazos cruzados, esperando el fracaso. Vio al maestro Moretti sentado al fondo con una expresión imposible de leer. Y entonces comenzó a tocar. La primera nota salió del piano como un grito ahogado que había estado esperando años para liberarse. Era un mi bemol sostenido que vibró en el aire con una pureza que hizo que 3 personas en la primera fila se enderezaran involuntariamente en sus asientos. La segunda nota siguió como un susurro que se convertía en confesión. Emma estaba tocando la balada número 1 de Chopin, una de las piezas más difíciles del repertorio romántico, algo que pianistas profesionales practicaban durante meses antes de presentar en público. Sus dedos se movían sobre el teclado con una velocidad y precisión que desafiaba toda lógica. No había estudiado técnica formal, ni tenía años de entrenamiento, pero sus manos sabían exactamente dónde ir, porque la música fluía a través de ella, como un río que había encontrado su cauce natural. Las notas cascadeaban una tras otra, construyendo frases que subían y bajaban con una emoción tan cruda que era casi insoportable escucharla. Emma no estaba simplemente tocando las notas escritas en una partitura que nunca había visto. Estaba contando su historia sin palabras. Estaba traduciendo el dolor de perder a su madre en arpegios descendentes. Estaba expresando la soledad de dormir en calles heladas en acordes menores que cortaban el alma. Estaba gritando su amor desesperado por Max en crescendos que hacían temblar las ventanas. La risa del público murió en sus gargantas como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. Una por una, las sonrisas burlonas se borraron de los rostros y fueron reemplazadas por expresiones de shock absoluto. La mujer del collar de perlas se llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas sin que ella pudiera controlarlas. El hombre del traje gris sintió que algo se rompía dentro de su pecho y tuvo que aflojar su corbata porque de repente no podía respirar correctamente. Los estudiantes del conservatorio, que habían practicado durante años con los mejores maestros y los instrumentos más caros, miraban a Emma con una mezcla de admiración y vergüenza, porque sabían que estaban presenciando algo que el dinero nunca podría comprar. El maestro Moretti se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón, con manos que temblaban, pero no por la artritis, sino por la emoción que lo atravesaba como electricidad. En 50 años enseñando piano, había escuchado a miles de estudiantes tocar esa misma pieza. Había entrenado a ganadores de competencias internacionales y había aplaudido presentaciones en las salas de concierto más prestigiosas del mundo, pero nunca, ni una sola vez en toda su vida,
Había escuchado a alguien tocar con la verdad absoluta que salía del piano bajo los dedos de esa niña descalza. No era técnica perfecta lo que estaba escuchando. Era algo infinitamente más raro y más valioso. Era genialidad pura que no podía ser enseñada ni comprada ni fabricada. Era el tipo de talento que aparece una vez cada generación y que la mayoría de las personas nunca tienen la suerte de presenciar. Emma llegó al pasaje más difícil de la balada, donde las manos deben cruzarse a una velocidad vertiginosa mientras mantienen voces melódicas independientes. Era la parte donde incluso pianistas experimentados cometían errores, pero sus manos volaban sobre el teclado como si hubieran nacido para ese momento exacto. Cada nota caía en su lugar preciso, creando una arquitectura sonora tan perfecta que parecía imposible que estuviera siendo ejecutada por una niña de 9 años que nunca había tomado una lección formal. La música llenaba el salón hasta cada rincón, y cada persona presente sintió que Emma estaba tocando directamente dentro de sus corazones, abriendo habitaciones emocionales que habían estado cerradas durante años. Max, el perro que yacía al lado del piano con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras y los ojos cerrados, levantó las orejas y abrió los ojos. Aunque estaba débil y enfermo, algo en la música de Emma le dio fuerzas para levantar la cabeza. Miró a su pequeña dueña con una devoción tan profunda que varias personas en el público comenzaron a sollozar abiertamente, porque comprendieron en ese instante que estaban viendo el amor más puro que existe en el mundo. El amor entre una niña que no tenía nada excepto música y un perro que no pedía nada excepto estar a su lado. La pieza construyó hacia su clímax final, donde todas las emociones acumuladas explotan en una cascada de notas que descienden por el teclado como lágrimas cayendo. Emma tocó ese pasaje con una intensidad que hizo que la directora del conservatorio se llevara ambas manos al pecho, porque sintió que su corazón podría detenerse. Las notas finales resonaron en el salón y luego se desvanecieron lentamente en el silencio más profundo que ese lugar había conocido jamás. Emma levantó sus manos del teclado y las dejó caer sobre su regazo. Había dado todo lo que tenía. Había expuesto su alma completa frente a extraños que la habían juzgado y ridiculizado. Ahora solo podía esperar. El silencio se extendió durante 5 segundos, que se sintieron como 5 años. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar lo que acababa de suceder. Entonces el maestro Moretti comenzó a aplaudir. Sus manos viejas y artríticas golpearon una contra otra con una fuerza que le causó dolor pero que no podía contener. Su aplauso solitario resonó en el silencio como un trueno despertando a los demás de su trance. Una persona se puso de pie. Luego otra. En cuestión de segundos todo el público estaba de pie aplaudiendo con una ferocidad que hacía temblar el suelo. Las lágrimas corrían libremente por decenas de rostros. Gente que había entrado al salón con corazones duros y cerrados sentía que algo fundamental había cambiado dentro de ellos. La mujer del collar de perlas se acercó al escenario con su cartera abierta, sacando billetes con manos temblorosas. El hombre del traje gris, que se había reído más fuerte, tenía el rostro rojo de vergüenza y emoción mientras buscaba su chequera. Padres que habían traído a sus hijos para presumir logros compraban con dinero. Ahora veían a Emma y entendían que habían estado midiendo el éxito con la regla equivocada durante toda su vida. Emma miraba la ovación sin entender completamente lo que estaba pasando. Su mente solo podía pensar en una cosa. Se bajó de la banqueta y corrió hacia Max, cayendo de rodillas junto a él. Abrazó a su perro y hundió su cara en el pelaje sucio mientras su cuerpo pequeño temblaba con sollozos que había estado conteniendo durante meses. Max lamió su cara con la poca energía que le quedaba, como diciéndole que todo estaría bien ahora, que habían sobrevivido juntos una vez más. El maestro Moretti caminó lentamente hacia el escenario apoyándose en su bastón con cada paso medido y deliberado. Cuando llegó junto a Emma, se arrodilló con dificultad, ignorando el dolor en sus rodillas viejas. Puso una mano sobre el hombro de la niña y esperó a que ella levantara la vista. Cuando sus ojos se encontraron, el maestro vio en ellos algo que reconoció inmediatamente porque lo había visto en su propio reflejo cuando era joven. Vio el fuego inextinguible de alguien que había nacido para la música. Vio el sufrimiento que forja a los verdaderos artistas.
Vio el futuro brillante escondido detrás de la pobreza y el abandono. Le dijo a Emma con voz quebrada por la emoción que acababa de presenciar el talento más extraordinario que había encontrado en medio siglo de búsqueda. Le dijo que si ella aceptaba, él personalmente se encargaría de su formación sin cobrar un centavo. Le dijo que le conseguiría un piano para practicar y un lugar seguro donde vivir con Max. Le dijo que se aseguraría de que nunca más tuviera que dormir en la calle ni pasar hambre. Le dijo que el mundo necesitaba escuchar su música y que él dedicaría los años que le quedaban de vida a asegurarse de que eso sucediera. La directora del conservatorio se acercó con lágrimas, corriendo por su cara, destruyendo el maquillaje perfecto que se había aplicado esa mañana. Se disculpó con una voz rota por haber dudado de Emma. Anunció frente a todo el público que Emma había ganado el concurso y los $1000 del premio, pero que ella personalmente triplicaría esa cantidad de su propio bolsillo. Dijo que el conservatorio cubriría todos los gastos médicos de Max y que establecerían una beca con el nombre de Emma para ayudar a otros niños talentosos que no podían pagar las cuotas. El dinero comenzó a llover sobre el escenario. Personas que habían llegado presumiendo riqueza, ahora la entregaban voluntariamente con una generosidad que nacía de corazones genuinamente transformados. Billetes caían como hojas de otoño. Cheques con cantidades impresionantes se acumulaban junto al piano. En 30 minutos se habían reunido más de $50,000. No como caridad condescendiente, sino como gratitud profunda por haber sido testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Emma no entendía por qué toda esa gente lloraba. No sabía que había tocado algo más profundo que las cuerdas del piano. Había tocado las cuerdas invisibles que conectan a todos los seres humanos cuando alguien tiene el coraje de mostrar su verdad sin máscaras ni pretensiones. Había recordado a esas personas que la grandeza no viene de apellidos ilustres ni cuentas bancarias abultadas. Viene de lugares rotos donde el sufrimiento forja diamantes a partir del carbón. Max fue llevado inmediatamente a la mejor clínica veterinaria de la ciudad, donde un equipo completo de especialistas trabajó durante 5 horas para estabilizarlo. Le dieron fluidos, antibióticos, vitaminas y comida especial. 2 semanas después, estaba corriendo de nuevo con la energía de un cachorro, aunque su cuerpo llevaba las cicatrices de haber estado tan cerca de la muerte. Emma visitaba a Max todos los días, después de sus clases en el conservatorio, donde ahora era la estudiante estrella bajo la tutela directa del maestro Moretti. Los siguientes meses fueron un torbellino de cambios que Emma procesaba con la misma gracia con la que tocaba las teclas. Le dieron una habitación pequeña, pero limpia en el edificio del conservatorio, donde dormía en una cama de verdad por primera vez en años. Max tenía su propia cama junto a la de ella y un tazón siempre lleno de comida. Emma practicaba 8 horas al día. No porque alguien la obligara, sino porque finalmente podía ser lo único para lo que había nacido. Sus manos desarrollaban callosidades de pianista, y su técnica se refinaba bajo la guía del maestro, que veía en ella la culminación de toda su carrera como profesor. 6 meses después del día que había cambiado su vida, Emma dio su primer recital oficial en el mismo salón donde había sido ridiculizada. Esta vez llegó con zapatos nuevos y un vestido adecuado, pero con el mismo corazón valiente que la había traído descalza, arrastrando a un perro moribundo. El salón estaba completamente lleno. Muchas de las personas que habían estado presentes aquel día volvieron trayendo amigos y familiares para presenciar el crecimiento del milagro que habían atestiguado. Cuando Emma tocó esa noche, ejecutando un programa que incluía obras de Rachmaninoff, Liszt y Beethoven, el público lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría por ver a alguien cumplir su destino contra todas las probabilidades. Si la historia de Emma tocó algo profundo dentro de ti, si sentiste aunque sea una chispa de la emoción que ella experimentó, toma un momento ahora mismo para dejarme saber que estás aquí. Un simple gesto tuyo puede significar más de lo que imaginas, porque me recuerda que estas historias importan y que hay personas como tú que todavía creen en la magia de la transformación humana. Los años que siguieron vieron a Emma crecer de una niña traumatizada en una joven mujer que llevaba su pasado no como una carga, sino como la fuente de su poder artístico. A los 12 años tocó como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional en un concierto transmitido por televisión, donde millones de personas escucharon su historia. Número 3 en las listas de música clásica,
y cuyas ganancias ella donó completamente a refugios para niños sin hogar. A los 16 ganó su primera competencia internacional derrotando a pianistas de escuelas prestigiosas de todo el mundo. Pero Emma nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que daba un concierto insistía en reservar 50 boletos gratuitos para personas que no podían pagar la entrada. Visitaba refugios y orfanatos, llevando teclados portátiles y enseñando a niños que nadie más veía el valor de aprender. Estableció una fundación que proporcionaba instrumentos e instrucción musical gratuita para jóvenes de comunidades marginadas. Decía en entrevistas que la música le había salvado la vida, pero que fue el amor incondicional de un perro callejero lo que le había dado razones para seguir viviendo cuando todo lo demás parecía perdido. Max vivió hasta los 15 años rodeado de comodidad y amor. Asistió a cada uno de los recitales importantes de Emma, sentado en ahí un padre que había ridiculizado a su propia hija por querer estudiar arte en lugar de medicina, pero que lloró viendo el documental sobre Emma. Y al día siguiente le pidió perdón a su hija, diciéndole que persiguiera su pasión sin importar lo que él pensara. Cada una de estas historias es un hilo conectado al momento, cuando una niña descalza demostró que la grandeza humana no necesita permiso de nadie para manifestarse. Emma recibe cientos de cartas cada mes de personas alrededor del mundo contándole cómo su historia cambió sus perspectivas. Una mujer de 62 años escribió para decir que había abandonado su sueño de aprender piano a los 20 cuando su familia se burló de ella, pero que después de conocer la historia de Emma, había comprado un teclado y estaba tomando lecciones por primera vez en 4 décadas. Un adolescente en rehabilitación por adicciones escribió que había encontrado la fuerza para mantenerse sobrio, escuchando las grabaciones de Emma y recordando que si ella pudo sobrevivir a lo que sobrevivió, entonces él también podía vencer sus propios demonios. Un maestro de escuela primaria, en un barrio peligroso, escribió que había decorado su salón con la frase que Emma repite en entrevistas: la música no pregunta de dónde vienes, solo escucha hacia dónde vas. Lo que Emma entiende ahora con la claridad que solo da la perspectiva del tiempo es que aquel día en el conservatorio no se trataba realmente del piano, ni siquiera de salvar a Max, aunque eso era lo que ella creía en ese momento. Se trataba de algo mucho más profundo y universal. Se trataba de dignidad humana. Se trataba de demostrar que cada persona lleva dentro algo invaluable sin importar cuán rotas estén sus circunstancias externas. Se trataba de revelar la hipocresía de una sociedad que mide el valor con dinero y apellidos, mientras ignora la riqueza invisible que existe en corazones valientes y espíritus inquebrantables. La gente que se rió de Emma aquel día no eran villanos en el sentido tradicional. Eran personas ordinarias atrapadas en sistemas ordinarios de pensamiento que equiparan apariencia con capacidad y empaquetamiento con contenido. Habían sido entrenados desde la infancia para creer que ciertas personas pertenecen a ciertos lugares y otras no. Cuando Emma subió a ese escenario, rompió la ilusión que hace que la sociedad funcione suavemente, donde todos permanecen en sus carriles asignados, sin cuestionar la arquitectura invisible que mantiene el orden establecido. Y cuando tocó la primera nota, obligó a cada persona en ese salón a confrontar la incomodidad de reconocer que habían estado equivocados sobre algo fundamental. El verdadero milagro no fue que Emma pudiera tocar con tal maestría sin entrenamiento formal. El verdadero milagro fue que 30 personas con corazones endurecidos por privilegio y prejuicio fueron transformados en 30 segundos por algo que no podían comprar, ni controlar, ni entender completamente. Fueron forzados a sentir en lugar de pensar. Fueron obligados a reconocer humanidad donde habían visto solo categorías. Fueron confrontados con la verdad incómoda de que habían confundido acceso con mérito durante toda su vida. Emma piensa a veces en la mujer del collar de perlas, que fue la primera en acercarse con dinero después de la interpretación. Se pregunta si esa mujer cambió realmente, o si solo tuvo un momento emocional que se desvaneció cuando volvió a su vida normal. Espera que haya sido lo primero, pero sospecha que fue lo segundo para la mayoría de las personas presentes. Porque cambiar verdaderamente requiere más que un momento de claridad. Requiere el trabajo diario de examinar tus suposiciones y cuestionar tus privilegios y elegir conscientemente ver a las personas como seres completos
en lugar de estereotipos convenientes. Pero incluso si solo una persona en ese salón fue genuinamente transformada, incluso si solo una mente fue abierta de forma permanente, Emma considera que valió la pena cada segundo de miedo y humillación, porque los cambios reales suceden persona por persona, corazón por corazón. No en revoluciones dramáticas, sino en miles de pequeñas decisiones de elegir empatía sobre juicio y curiosidad sobre condena. Marcus ha progresado extraordinariamente en los 6 meses desde que Emma comenzó a trabajar con él. Su técnica es cruda todavía, y tiene brechas en su conocimiento teórico, pero toca con una honestidad emocional que no puede ser enseñada. Emma reconoce en él la misma llama que ardía en ella a esa edad. La necesidad urgente de decir cosas que no tienen palabras. La sensación de que morirías si no pudieras expresar lo que vive dentro de tu pecho. La comprensión instintiva de que la música es el único idioma suficientemente grande para contener la totalidad de la experiencia humana. Cuando Marcus toca, Emma ve reflejado su propio pasado, pero también ve que cada historia es única en sus detalles, aunque universal en sus temas. Marcus no perdió a su madre por cáncer, pero perdió a ambos padres en un instante violento que lo dejó con un trauma diferente, pero igualmente profundo. No tiene un perro que lo ancle al mundo, pero tiene una abuela frágil cuya salud le da razones para levantarse cada mañana. Su pobreza tiene texturas distintas y sus sueños tienen matices propios, pero la esencia es la misma. Es un niño que la vida intentó destruir pero que se niega a ser destruido. Emma le está enseñando no solo cómo tocar Chopin, sino cómo sobrevivir siendo un artista en un mundo que no valora el arte a menos que venga empaquetado en prestigio y precio. Le está enseñando que tendrá que ser 3 veces mejor que sus compañeros privilegiados para ser considerado la mitad de bueno, que enfrentará discriminación disfrazada de preocupación y condescendencia pintada como bondad, que la gente asumirá que no perteneces a espacios elevados y que será tu trabajo demostrar lo contrario una y otra vez hasta que sea agotador, pero que no puede dejar de hacerlo porque hay niños más jóvenes mirando que necesitan ver que es posible. Le está enseñando también las partes hermosas, que cuando finalmente llegas al escenario después de todo el sufrimiento y la lucha, y pones tus manos sobre las teclas y comienzas a tocar, nada más importa. En ese momento, eres completamente libre, porque la música no miente sobre quién eres. No pretende que el dolor no existió. Lo transforma en algo que otras personas pueden tocar y ser tocadas por él. Convierte la tragedia personal en conexión humana universal. Toma el peor día de tu vida y lo hace significativo al permitir que ayude a alguien más a sobrevivir sus propios peores días. Emma le cuenta a Marcus sobre la noche, después de aquel día transformador en el conservatorio, cuando finalmente estuvo sola en su nueva habitación con Max, durmiendo a su lado, y se permitió llorar todas las lágrimas que había estado guardando durante años. Lloró por su madre que nunca vería el futuro que se estaba abriendo. Lloró por las noches donde había tenido tanto frío que pensó que moriría congelada. Lloró por todas las veces que había sido invisible para personas que caminaban a su alrededor como si fuera un fantasma. Y luego, cuando no quedaban más lágrimas, sintió algo nuevo creciendo donde antes solo había dolor. Sintió gratitud, no el tipo superficial de gratitud que dice, podría ser peor, sino la gratitud profunda y complicada, que reconoce que cada experiencia brutal te dio algo que no podrías haber obtenido de ninguna otra manera. Su madre había muerto, pero le había dado música antes de irse. Había pasado hambre, pero eso le enseñó a nunca desperdiciar comida y a ver el milagro en cada comida caliente. Había dormido en calles heladas, pero ahora sabía apreciar el lujo simple de una cama tibia de formas que personas que nunca carecieron de techo no pueden entender. Había sido ridiculizada y rechazada, pero eso forjó en ella una determinación que ninguna educación privilegiada podría crear. No estaba agradecida por el sufrimiento en sí mismo, porque el sufrimiento no es noble ni necesario, pero estaba agradecida por haberse descubierto capaz de sobrevivirlo. Emma le dice a Marcus que llegará un día donde todo el dolor tendrá sentido, no porque el dolor fue bueno, sino porque él habrá usado ese dolor como combustible para crear belleza. Que la música que toque será más profunda, porque conoce profundidades que otros solo pueden imaginar. Que su empatía será más genuina porque ha vivido en los márgenes donde habitan las personas olvidadas. Que su éxito, cuando llegue,
Será más dulce porque sabe exactamente cuánto cuesta cada nota. El concierto de Marcus está programado para un sábado por la tarde exactamente 13 años, después del día que cambió la vida de Emma. Ella insistió en esa fecha porque cree en el simbolismo y en los círculos cerrándose. Ha invitado a todas las personas que estuvieron presentes aquel día, incluyendo la directora, que ahora es su amiga cercana y colaboradora en la fundación. El maestro Moretti no podrá estar allí físicamente, pero Emma colocará una silla vacía, en primera fila, con una fotografía de él, porque sabe que estaría orgulloso de ver cómo el ciclo continúa. Ha invitado también a periodistas de medios nacionales, porque quiere que la historia de Marcus sea contada. Quiere que otros niños en situaciones similares vean que hay caminos fuera de la oscuridad. Quiere que maestros y directores de escuelas y personas con poder de decisión sean confrontados con rostros reales detrás de las estadísticas de pobreza. Quiere que padres privilegiados lleven a sus hijos a escuchar a Marcus, para que aprendan jóvenes que el talento y el valor no tienen nada que ver con el tamaño de tu casa o la marca de tu ropa. La semana antes del concierto, Emma lleva a Marcus al cementerio, donde Max está enterrado bajo un árbol de cerezo que florece cada primavera. Le cuenta sobre cómo Max la salvó simplemente amándola cuando nadie más lo hacía, sobre cómo un animal sin palabras le enseñó lecciones que humanos con todos sus idiomas no pudieron, sobre cómo la lealtad inquebrantable de Max le dio razones para seguir viviendo en momentos donde rendirse parecía la única opción lógica. Marcus escucha con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas porque entiende perfectamente. Su abuela enferma cumple para él el mismo papel que Max cumplió para Emma. Es el hilo que lo conecta a la tierra cuando la gravedad de la desesperación intenta lanzarlo al vacío. Emma pone su mano sobre la lápida de Max y le susurra que otro niño valiente está a punto de subir al escenario que ellos subieron juntos, que el legado que comenzaron aquel día gris de noviembre continúa creciendo en formas que nunca pudieron imaginar, que cada vez que un niño como Marcus encuentra el coraje para tocar su verdad frente a un mundo que preferiría que permaneciera invisible, Max vive de nuevo en espíritu sino en carne. La noche antes del concierto, Emma no puede dormir. Se sienta frente a su propio piano a las 3 de la madrugada y toca la balada número 1 de Chopin una vez más. 13 años han pasado, pero sus dedos recuerdan cada nota como si fuera ayer. Recuerda el terror absoluto que sintió subiendo a ese escenario. Recuerda cómo sus manos temblaban tan violentamente que pensó que no podría tocar una sola nota. Recuerda el momento cuando cerró los ojos y decidió que aunque todos se rieran, aunque fracasara completamente, al menos habría intentado algo imposible. Y recuerda la primera nota saliendo del piano como un grito liberado después de años de silencio forzado. Toca hasta que el sol comienza a salir, pintando el cielo de rosas y naranjas. Toca por su madre que plantó las semillas, pero no vivió para ver el jardín florecer. Toca por Max, que le dio razones para regar esas semillas, cuando todo lo demás le decía que la dejara morir. Toca por el maestro Moretti, que vio lo que otros no pudieron ver y dedicó sus últimos años a cultivar ese jardín. Toca por Marcus y por los miles de niños como él, que necesitan saber que sus historias no terminan con circunstancias difíciles, sino que apenas están comenzando. Y toca por sí misma, por la niña de 9 años que todavía vive dentro de ella, y que necesita escuchar que todo valió la pena, que sobrevivir fue suficiente, que convertir el dolor en música fue el acto más valiente posible. Cuando termina de tocar, se da cuenta de que ha estado llorando sin notarlo. Las lágrimas han caído sobre las teclas dejando pequeños charcos que reflejan la luz del amanecer. Se las limpia con cuidado y cierra la tapa del piano con una reverencia que reserva para objetos sagrados. Porque eso es lo que el piano se convirtió para ella. No solo un instrumento, sino un altar donde ofreció su dolor y recibió a cambio propósito. Mañana Marcus subirá al escenario llevando su propio dolor y sus propios sueños. Emma estará allí para sostener el espacio que alguien sostuvo para ella, para recordarle con su presencia que es visto, que es valorado, que importa. Y cuando ponga sus manos sobre esas teclas y toque la primera nota, algo cambiará en el universo de la misma forma que cambió hace 13 años. Porque eso es lo que sucede cuando alguien tiene el coraje de pararse frente al mundo y decir: esto soy yo, completo y sin disculpas.
El mundo no tiene otra opción excepto escuchar. La historia de Emma no es única en sus detalles, pero es profundamente única en su especificidad. Es su historia y de nadie más, pero también es la historia de cada persona que alguna vez fue subestimada, ignorada, ridiculizada o descartada por sistemas diseñados para mantenerlos en su lugar. Es la historia de cada madre que murió antes de ver los sueños de sus hijos florecer. Es la historia de cada animal que amó a un humano sin condiciones cuando otros humanos fallaron. Es la historia de cada maestro que vio potencial donde otros vieron problemas. Es la historia de cada momento cuando el coraje venció al miedo, aunque fuera por solo un segundo. Y más que nada, es una historia que te recuerda que la grandeza no es prerrogativa de los privilegiados, que el genio puede nacer en cualquier código postal, que la dignidad humana no requiere validación externa, que el amor incondicional de un solo ser, ya sea humano o animal, puede darte fuerzas para sobrevivir lo imposible, que la música, el arte, la creatividad en cualquier forma, no son lujos para los ricos, sino necesidades fundamentales para cualquier alma que quiere permanecer viva en lugar de simplemente existir. Que tu historia no termina donde circunstancias difíciles dicen que debería terminar. Que siempre, siempre, siempre puedes elegir tocar una nota más, dar un paso más, intentar un día más. Emma duerme finalmente cuando el sol está completamente arriba pintando su habitación con luz dorada. Duerme con la paz de alguien que ha cumplido promesas hechas a fantasmas amados. Promesas de no desperdiciar el regalo de seguir viva. Promesas de convertir el sufrimiento en algo que ayude a otros a sufrir menos. Promesas de recordar siempre de dónde vino, sin importar cuán lejos llegue. Y cuando despierta 3 horas después, lo hace con una certeza absoluta de que todo ha sido exactamente como debía ser. El dolor, la pérdida, la lucha, el triunfo, todo fue necesario para traerla exactamente aquí, exactamente ahora, lista para sostener el espacio para que otro niño valiente toque su verdad. El ciclo continúa, la música vive, y en algún lugar un perro llamado Max descansa bajo un árbol de cerezo, sabiendo que el amor que dio tan libremente sigue multiplicándose, en formas que él nunca podría haber entendido, pero que sintió profundamente en cada momento que compartió con una niña que se negó a rendirse. El sábado llegó con un cielo despejado que parecía haber sido ordenado especialmente para la ocasión. Emma despertó temprano, con el corazón acelerado, no por nerviosismo propio, sino por la responsabilidad sagrada que llevaba de asegurar que Marcus tuviera la experiencia que él merecía. Se vistió con un traje simple, pero elegante de color azul oscuro que le recordaba al vestido que había usado en su primer recital oficial años atrás. Antes de salir de su apartamento, tomó una fotografía enmarcada de Max, que mantenía en su escritorio y la sostuvo contra su pecho cerrando los ojos. Le habló en silencio, pidiéndole que de alguna manera estuviera presente en espíritu para este momento que completaba el círculo que ellos habían comenzado juntos. El conservatorio estaba siendo preparado con un cuidado meticuloso que hubiera sido impensable 13 años atrás para una niña sin nombre ni conexiones. Ahora, gracias a la influencia de Emma y la atención mediática que había generado la historia de Marcus, el evento había crecido hasta convertirse en algo significativo. 3 cadenas de televisión nacional habían enviado equipos de filmación. Periodistas de periódicos importantes ocupaban asientos reservados con libretas abiertas, esperando capturar cada detalle. Pero Emma había insistido en que los primeros 10 filas fueran reservadas exclusivamente para familias de los barrios donde Marcus había crecido, para niños que necesitaban ver a alguien como ellos subir a ese escenario. Marcus llegó 2 horas antes del concierto acompañado por su abuela, que caminaba lentamente apoyándose en un bastón, pero que había insistido en estar presente, aunque eso significara dolor físico considerable. La anciana tenía 83 años y un cuerpo que se estaba apagando lentamente, pero sus ojos brillaban con un orgullo feroz cuando miraba a su nieto. Emma la recibió en la entrada y abrazó a ambos sin palabras, porque entendía que las palabras eran inadecuadas para lo que todos estaban sintiendo. Llevó a Marcus al camerino privado que habían preparado para él, el mismo camerino que Emma usaba ahora cuando tocaba en el conservatorio.
Marcus estaba visiblemente nervioso. Sus manos temblaban y había un sudor frío en su frente que ninguna cantidad de aire acondicionado podía eliminar. Se sentó en el sofá del camerino, con las rodillas rebotando involuntariamente y los ojos fijos en el piso, como si tuviera miedo de levantar la mirada y enfrentar la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Emma se arrodilló frente a él, exactamente como el maestro Moriarty se había arrodillado frente a ella hace tantos años. Tomó las manos temblorosas del niño entre las suyas y esperó hasta que él levantara la vista para encontrarse con sus ojos. Le dijo que ella sabía exactamente lo que él estaba sintiendo, porque había estado en ese mismo lugar con ese mismo terror, congelando sus venas. Dijo que el miedo no desaparecería, y que eso estaba bien, porque el miedo significaba que estaba a punto de hacer algo importante. Le recordó que había sobrevivido cosas mucho peores que tocar frente a una audiencia, que había sobrevivido a perder a sus padres en un instante violento, que había sobrevivido noches donde el hambre era un animal salvaje devorándole el estómago, que si pudo sobrevivir eso, entonces podía absolutamente sobrevivir 30 minutos frente a un piano. Le dijo que no importaba si cometía errores, o si olvidaba secciones, o si sus manos resbalaban en las teclas, porque nada de eso era el punto. El punto era que un niño que el mundo había intentado hacer invisible iba a pararse en ese escenario y decir con su música que existía, que importaba, que tenía algo invaluable para ofrecer. Marcus asintió lentamente, y Emma vio algo cambiar en su expresión. El terror seguía allí, pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte: determinación. La misma determinación que había llevado a Emma a caminar 8 kilómetros descalza. La determinación que nace cuando no tienes nada que perder porque ya has perdido casi todo. Emma le entregó un regalo pequeño envuelto en papel simple. Marcus lo abrió con manos que todavía temblaban y encontró dentro un pañuelo bordado con las iniciales de Max. Era el pañuelo que Emma había usado para secar sus lágrimas aquel día transformador y que había guardado durante todos estos años como un talismán. Le dijo a Marcus que quería que lo llevara en su bolsillo mientras tocaba, que Max nunca lo conoció en vida, pero que su espíritu protegía a todos los niños valientes que se atrevían a tocar su verdad. Marcus tomó el pañuelo con una reverencia que mostraba que entendía el peso de lo que estaba recibiendo. No era solo un pedazo de tela, era un símbolo de continuidad. Era evidencia física de que otras personas habían caminado este camino imposible antes que él y habían sobrevivido no solo intactos sino transformados. Lo guardó cuidadosamente en el bolsillo de su pantalón y por primera vez esa tarde sonrió débilmente. El salón se llenó rápidamente hasta alcanzar capacidad máxima, con personas de pie en los pasillos y más gente siendo rechazada en la entrada. La directora del conservatorio había subestimado completamente el interés público en la historia de Marcus. Entre la audiencia estaban las mismas personas que habían ridiculizado a Emma 13 años atrás, ahora más viejas, y esperaban más sabias. La mujer del collar de perlas estaba sentada en tercera fila con su hija, que ahora era una joven adulta estudiando trabajo social inspirada directamente por la historia de Emma. El hombre del traje gris que se había reído más fuerte estaba en quinta fila y había traído a sus 3 nietos, porque quería que aprendieran la lección que él había aprendido demasiado tarde, sobre no juzgar el valor de las personas por sus apariencias. Pero lo más conmovedor era la presencia de decenas de niños de los barrios olvidados de la ciudad, ocupando las primeras filas con ojos enormes llenos de asombro y esperanza. Muchos de ellos nunca habían estado dentro del conservatorio antes, porque lugares como ese enviaban mensajes sutiles de que no eran bienvenidos. Miraban los techos altos y las paredes de mármol y los candelabros brillantes como si hubieran entrado a un palacio de cuentos de hadas. Pero más que el edificio, miraban el escenario donde pronto uno de los suyos demostraría que tenían derecho a estar en cualquier espacio, sin importar lo que la sociedad le dijera. Emma tomó su lugar en primera fila junto a la silla vacía, donde había colocado la fotografía del maestro Moriarty, rodeada por flores frescas. A su otro lado estaba la abuela de Marcus, aferrando su bastón con manos nudosas y respirando con dificultad, pero irradiando una determinación que desafiaba su fragilidad física. Las luces del salón se atenuaron lentamente, y el murmullo de conversaciones se desvaneció en un silencio expectante. El director del programa salió al escenario y se paró frente al micrófono para hacer la presentación. Habló sobre la misión del conservatorio,
de hacer la música accesible para todos sin importar sus circunstancias. Habló sobre Emma y cómo 13 años atrás ella había transformado no solo su propia vida, sino la cultura completa de la institución. Habló sobre Marcus y su historia sin entrar en detalles sensacionalistas, porque Emma había insistido en que la dignidad del niño fuera preservada. Simplemente dijo que estaban a punto de presenciar a un joven artista extraordinario, cuyo talento había florecido a pesar de circunstancias que hubieran destruido espíritus menos resilientes. Luego salió del escenario y las luces se atenuaron completamente, dejando solo el foco sobre el piano, brillando como una isla de luz en un océano de oscuridad. Marcus caminó desde las alas del escenario con pasos que parecían más seguros de lo que Emma esperaba. Llevaba un traje simple que la fundación había comprado para él, pero que él había insistido en mantener modesto, porque no quería pretender ser algo que no era. Su cabello estaba peinado cuidadosamente, y sus zapatos estaban lustrados, pero sus ojos llevaban la misma mezcla de miedo y determinación que Emma recordaba haber sentido. Se sentó en la banqueta del piano y ajustó la altura con movimientos precisos que mostraban que había practicado este momento 1000 veces en su mente. Puso sus manos sobre las teclas y las mantuvo allí, sin moverse durante 10 segundos completos que se sintieron como 10 horas. Emma contuvo la respiración, viendo cada microexpresión cruzar el rostro de Marcus. Vio la duda aparecer en sus ojos. Vio el impulso de huir tensando sus hombros. Vio el momento exacto cuando recordó el pañuelo en su bolsillo y algo en él se calmó. Entonces cerró los ojos exactamente como Emma había cerrado los suyos hace tanto tiempo, y tocó la primera nota de la balada número 1 de Chopin. El sonido llenó el salón con una claridad cristalina que hizo que varias personas se enderezaran involuntariamente en sus asientos. No era perfecta técnicamente. Había una pequeña vacilación en el ataque y el volumen era ligeramente desigual, pero llevaba algo que ninguna perfección técnica podría replicar. Llevaba verdad. Marcus tocó con sus ojos cerrados, dejando que sus manos encontraran las teclas a través de memoria muscular y pura intuición. Las notas fluían una tras otra, construyendo la arquitectura compleja de la balada, con momentos de belleza impresionante intercalados, con pequeños tropiezos que en lugar de restar del impacto de alguna manera lo aumentaban. Cada error lo hacía más humano. Cada recuperación demostraba su determinación. Emma escuchaba con lágrimas corriendo libremente por su rostro, porque podía escuchar su propia historia siendo contada de nuevo en un idioma ligeramente diferente, pero con el mismo mensaje central. Podía escuchar el dolor de perder padres traducido en acordes menores. Podía escuchar la gratitud hacia una abuela amorosa en las melodías que se elevaban. Podía escuchar la esperanza frágil de que tal vez el futuro sería menos cruel en las resoluciones armónicas que sugerían luz al final de túneles oscuros. La audiencia estaba completamente inmóvil. Los niños de los barrios olvidados en las primeras filas miraban a Marcus con expresiones de asombro absoluto, porque estaban viendo posibilidades para sus propias vidas que nunca habían considerado antes. Si Marcus podía estar allí, si alguien como él podía tocar en un lugar como este, entonces tal vez ellos también podían. Tal vez sus sueños imposibles no eran tan imposibles después de todo. Tal vez el mundo no tenía que ser del tamaño pequeño que les habían dicho que era. Los padres y abuelos en las filas detrás lloraban no solo por la música, sino por lo que representaba para sus comunidades que habían sido marginalizadas durante generaciones. Marcus llegó al pasaje central de la balada, donde la dificultad técnica aumenta exponencialmente. Sus manos volaban sobre el teclado, ejecutando escalas rápidas y saltos grandes con una confianza que sorprendió incluso a Emma. Había momentos donde podía ver la concentración intensa en su rostro, cuando navegaba secciones particularmente complejas. Había otros momentos donde su expresión se suavizaba y parecía estar en otro lugar completamente perdido en la música de formas que trascendían el esfuerzo consciente. Eran esos momentos cuando sonaba más como Emma, no porque estuviera imitándola, sino porque ambos accedían a la misma fuente. El lugar profundo dentro donde la música vive antes de que las manos la traduzcan en sonido. Hubo un momento de crisis 2/3 del camino, cuando Marcus claramente olvidó la siguiente sección. Sus manos se congelaron sobre las teclas, y por un segundo terrible pareció que iba a detenerse completamente. Emma se inclinó hacia adelante en su asiento con cada músculo tenso, lista para saltar al escenario si era necesario.
Pero entonces Marcus hizo algo extraordinario. En lugar de entrar en pánico o intentar forzar su camino a través de la confusión, improvisó. Tocó una variación de la melodía que mantenía el espíritu emocional de la pieza, mientras su cerebro trabajaba en el fondo recuperando la memoria perdida. Después de 8 compases de improvisación, encontró el camino de regreso a la partitura y continuó como si nada hubiera pasado. Emma rió a través de sus lágrimas, porque ese momento de improvisación había sido más hermoso que cualquier ejecución perfecta de las notas escritas. Marcus había demostrado no solo memoria y técnica, sino verdadera musicalidad, la habilidad de escuchar lo que la música necesitaba en el momento y responder creativamente. Esa era la diferencia entre tocar notas y hacer música, entre seguir instrucciones y crear arte, entre ser un intérprete competente y ser un verdadero artista. Y Marcus acababa de demostrar que sin importar su edad o experiencia limitada, él era un artista verdadero. Parte 7, la balada construyó hacia su clímax final, donde todas las emociones acumuladas explotan en una cascada dramática de notas que descienden por casi todo el teclado. Marcus tocó ese pasaje con una intensidad que hizo vibrar las cuerdas del piano de formas que generaban armónicos inesperados. Sus manos se movían con tanta fuerza que Emma podía ver el sudor volando de sus dedos. Su cuerpo entero estaba involucrado en la creación del sonido, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en la banqueta, generando el impulso físico que la música demandaba. Era hermoso y crudo y completamente sin artificio. Las notas finales de la balada resonaron en el salón y luego se desvanecieron lentamente en silencio. Marcus mantuvo sus manos suspendidas sobre las teclas, como si fuera difícil romper la conexión. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas, y su camisa estaba empapada de sudor como si hubiera corrido un maratón. Lentamente bajó sus manos a su regazo y abrió los ojos. Parpadeó varias veces como alguien despertando de un sueño profundo, y luego miró hacia la audiencia con una expresión de vulnerabilidad total, esperando el veredicto. El silencio se extendió durante 3 segundos completos. Entonces Emma se puso de pie, aplaudiendo con toda la fuerza que sus manos podían generar. Un segundo después, la abuela de Marcus estaba de pie también, llorando tan fuertemente que su bastón cayó al piso, pero ella no se detuvo para recogerlo. Un niño de 7 años, en la primera fila, se puso de pie, seguido por el niño junto a él. Y luego toda la primera fila estaba de pie. Como una ola que se expande, la ovación de pie se extendió fila por fila, hasta que todo el salón estaba rugiendo, con aplausos que se sentían menos como reconocimiento cortés, y más como una celebración colectiva de algo sagrado que habían presenciado juntos. Marcus se sentó en la banqueta, mirando la ovación con una expresión de shock total que gradualmente se transformaba en comprensión. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Dejó que cayeran libremente mientras miraba a la audiencia, poniéndose de pie para él, para Marcus, el niño que había perdido a sus padres y que había aprendido a tocar en un teclado roto rescatado de la basura. El niño que gente educada había asumido que no tenía futuro simplemente basándose en su código postal. El niño que acababa de demostrar que cada una de esas asunciones era una mentira venenosa diseñada para mantener sistemas injustos funcionando sin interrupciones. Emma no esperó a que terminara la ovación. Caminó rápidamente hacia el escenario, subiendo las escaleras y cruzando hacia el piano. Marcus la vio venir y se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Cuando Emma lo alcanzó, lo envolvió en un abrazo que era más fuerte que cualquier palabra. Sostuvo a este niño que había caminado el mismo camino brutal que ella había caminado, y sintió la continuidad de algo más grande que cualquiera de ellos. Sintió a su madre presente, sintió a Max presente, sintió al maestro Moretti presente. Todos los fantasmas amados que habían hecho posible este momento con sus sacrificios y su amor incondicional. Cuando Emma finalmente soltó a Marcus y dio un paso atrás, vio que sus ojos estaban brillando con algo que no había visto antes. No solo alivio de que había terminado o felicidad por el éxito, era algo más profundo. Era la primera chispa de creerse a sí mismo, de entender que tal vez las cosas que soñaba despierto no eran fantasías ridículas, sino posibilidades genuinas. Emma reconoció esa chispa porque recordaba exactamente cuándo había aparecido en sus propios ojos. Era el momento cuando dejas de sobrevivir y
comienzas a vivir. Cuando dejas de disculparte por existir y comienzas a reclamar tu derecho a ocupar espacio en el mundo. La directora del conservatorio subió al escenario con un micrófono y esperó a que la ovación disminuyera lo suficiente para ser escuchada. Cuando finalmente hubo relativa quietud, habló con una voz cargada de emoción. Anunció que el conservatorio estaba estableciendo una beca completa con el nombre de Marcus, que cubriría todos los costos de educación musical para 10 estudiantes cada año de comunidades marginalizadas. Dijo que Emma había donado personalmente $250,000 de sus propios ahorros para asegurar que la beca existiera a perpetuidad. Dijo que Marcus sería el primer recipiente de esta beca y que esperaban verlo graduarse en estos mismos salones en 8 años como uno de los pianistas destacados de su generación. La audiencia explotó en aplausos otra vez, pero Emma apenas los escuchaba. Estaba mirando los rostros de los niños en las primeras filas, viendo cómo procesaban la información de que 10 de ellos cada año podrían también tener esta oportunidad. Vio esperanza encenderse en ojos que habían aprendido a no esperar nada. Vio sueños imposibles siendo reconsiderados como tal vez posibles. Vio el futuro cambiando en tiempo real, porque cuando un niño ve a alguien como él logrando algo extraordinario, las barreras invisibles que la sociedad construyó alrededor de su imaginación comienzan a grietarse. Después del concierto hubo una recepción en el salón adyacente donde periodistas se aglomeraban alrededor de Marcus haciendo preguntas que él respondía con una timidez encantadora. Emma se mantuvo cerca, pero dejó que Marcus tuviera su momento. Este no era su día. Era el de él. Su trabajo ahora era protegerlo de ser explotado o sensacionalizado mientras aseguraba que su historia fuera contada con la dignidad y complejidad que merecía. Había visto demasiados casos de niños prodigio siendo consumidos por la máquina de publicidad y no permitiría que eso le sucediera a Marcus. La abuela de Marcus se sentó en una silla contra la pared con una taza de té temblando en sus manos mientras observaba a su nieto siendo celebrado. Emma se sentó junto a ella y las dos mujeres compartieron un momento de silencio que comunicaba más que 1000 palabras. La anciana finalmente habló con voz rasposa, diciendo que había rezado cada noche pidiendo que Marcus tuviera una oportunidad para escapar del ciclo de pobreza que había atrapado a su familia durante generaciones, que había trabajado limpiando oficinas hasta que su cuerpo se rompió tratando de ahorrar dinero para lecciones que nunca pudieron pagar, que había sentido como un fracaso personal no poder darle más. Emma tomó la mano arrugada de la abuela entre las suyas y le dijo algo que necesitaba ser dicho. Le dijo que el mayor regalo que le había dado a Marcus no era dinero para lecciones, sino amor incondicional y un ejemplo de dignidad bajo presión. Que Marcus había aprendido a tocar piano extraordinariamente, pero que su abuela le había enseñado algo más importante. Le había enseñado a mantenerse humano en circunstancias deshumanizantes. Le había enseñado que el valor de una persona no se mide en dólares ni en códigos postales. Le había enseñado a cuidar a otros incluso cuando apenas tenía suficiente para cuidarse a sí misma. Esas lecciones, dijo Emma, eran las que permitirían a Marcus manejar el éxito sin perder su alma. Eran las que con estudiantes mayores que habían caminado caminos similares. Marcus se convirtió en mentor de 3 niños más jóvenes, compartiendo no solo técnicas de piano, sino estrategias de supervivencia emocional, que solo alguien que había vivido esa experiencia podía entender verdaderamente. Sofía resultó tener un talento natural para el violín, que nadie hubiera descubierto jamás si Emma no hubiera hecho esa visita. 12 años después del día en que se conocieron, Sofía tocaba en el segundo violín de la Orquesta Juvenil del Estado y su perro callejero rescatado, al que había nombrado héroe, vivía con ella en un apartamento estable que la fundación había ayudado a asegurar para su familia. La madre de Sofía, que había estado trabajando 3 empleos de tiempo parcial sin beneficios ni seguridad, ahora tenía un trabajo de tiempo completo en la oficina administrativa del conservatorio, donde Emma había usado su influencia para crear posiciones específicamente para padres de sus estudiantes. No era caridad, era reconocimiento de que estabilizar familias completas era la única forma de dar a los niños verdaderas oportunidades de éxito. La historia de Emma continuó resonando años después de aquel día transformador. Estudiantes de música en universidades alrededor del mundo
Estudiaban su técnica y su interpretación, pero más importante, estudiaban su historia como ejemplo de resiliencia artística. Compositores escribían piezas inspiradas en su vida. Documentalistas hacían películas sobre el impacto de su fundación. Políticos citaban su trabajo en debates sobre educación y equidad. Pero Emma se mantenía enfocada no en el reconocimiento, sino en el trabajo diario de cambiar vidas una a la vez. Estableció una tradición anual, donde cada estudiante de la fundación daba un concierto el aniversario de la fecha en que habían sido descubiertos. Emma asistía a cada uno, sin importar dónde tuviera que viajar o qué compromisos tuviera que cancelar. Se sentaba en primera fila de escuelas, gimnasios, centros comunitarios, iglesias, cualquier espacio que pudiera acomodar un piano y una audiencia. Aplaudía con el mismo fervor para un niño de 6 años, tocando su primera escala, que para un adolescente ejecutando un concierto complejo, porque entendía que el coraje de comenzar era igual de valioso que la maestría del resultado final. En esos conciertos siempre reservaba una silla vacía con una fotografía de Max, rodeada por flores frescas. Se convirtió en un símbolo reconocido que estudiantes y audiencias entendían inmediatamente. Esa silla vacía representaba el amor incondicional que hace posible el coraje. Representaba a todos los seres, humanos y animales, que sostienen a personas durante sus momentos más oscuros. Representaba la deuda impagable que Emma sentía hacia un perro callejero que le había enseñado que su vida tenía valor cuando todo lo demás sugería lo contrario. Marcus ahora tenía 16 años y había desarrollado no solo como músico sino como activista en su propio derecho. Daba discursos en escuelas sobre superar adversidad. Escribía artículos de opinión para periódicos sobre desigualdad educativa. Había testificado frente al Comité de Educación del Estado abogando por fondos aumentados para programas de arte en escuelas de bajos ingresos. Usaba su plataforma no para inflar su propio perfil, sino para amplificar las voces de estudiantes más jóvenes que todavía estaban encontrando el coraje para hablar. Emma lo observaba con un orgullo que era casi doloroso en su intensidad, porque veía en él la realización de todo lo que ella había esperado lograr. Había momentos difíciles también. No todas las historias terminaban felizmente. Algunos estudiantes que la fundación intentaba ayudar estaban demasiado traumatizados por abuso o adicción o enfermedad mental para aprovechar las oportunidades ofrecidas. Algunas familias colapsaban bajo el peso de generaciones de pobreza, sin importar cuánto apoyo se proporcionara. Emma aprendió dolorosamente que no podía salvar a todos y que a veces la ayuda llegaba demasiado tarde o en la forma equivocada. Esas pérdidas la devastaban de formas que el éxito nunca podría equilibrar completamente. Había un niño en particular, un chico de 13 años llamado Dante, que había mostrado talento extraordinario en el cello, pero que había sido consumido por la violencia de pandillas en su vecindario. Emma había trabajado con él durante 8 meses viendo progreso real hasta la noche cuando fue asesinado en un tiroteo mientras caminaba a casa después de una elección. Tenía su cello en la espalda cuando murió. Emma asistió a su funeral sosteniendo el instrumento que nunca volvería a tocar, y sintió una rabia que amenazaba destruirla. Rabia contra la pobreza sistemática, que convertía vecindarios en zonas de guerra. Rabia contra la falta de voluntad política para invertir en comunidades marginalizadas. Rabia contra un mundo que permitía que niños brillantes fueran asesinados en calles mientras políticos debatían presupuestos abstractos. Consideró brevemente rendirse ese día. Pensó que tal vez estaba peleando una batalla imposible contra fuerzas demasiado grandes y entrenadas para cambiar. Pero entonces recordó algo que el maestro Moretti le había dicho años atrás, cuando ella preguntó si su trabajo realmente importaba. Él había dicho que importaba absolutamente a cada persona cuya vida tocaba. Que no podía arreglar el sistema completo sola, pero que podía cambiar el mundo para individuos específicos. Que incluso si solo salvaba a una persona, esa persona era un universo completo de posibilidad. Que Dante había vivido sus últimos 8 meses haciendo música hermosa en lugar de sucumbir a la desesperación. Y eso significaba algo precioso, sin importar cuán corta fuera su vida. Emma estableció una beca memorial con el nombre de Dante específicamente para estudiantes de cello de vecindarios de alto riesgo. En la ceremonia inaugural tocó la última pieza que Dante había estado aprendiendo, la suite para cello número 1 de Bach,
en un sello donado por un benefactor que había sido conmovido por su historia. No era sellista, y la ejecución fue técnicamente imperfecta, pero cada nota llevaba el peso de su duelo y su determinación renovada de que la muerte de Dante no sería en vano. La audiencia lloró no por la música, sino por lo que representaba. El rechazo de permitir que la tragedia tuviera la última palabra. La insistencia en que la belleza y el amor y el arte podían existir incluso en medio de pérdida devastadora. Los años pasaron y la fundación de Emma creció hasta convertirse en una de las organizaciones de educación artística más respetadas del país. Operaba en 43 ciudades, proporcionando servicios a más de 10,000 estudiantes anualmente. Había graduado sus primeros estudiantes que ahora asistían a conservatorios prestigiosos con becas completas. Tenía una tasa de graduación de escuela secundaria del 93% entre sus estudiantes, comparado con un promedio del 58% en las comunidades donde operaba. Había documentado mejoras en salud mental, reducción en actividad de pandillas, aumento en cohesión comunitaria, todos los beneficios secundarios de invertir en artes. Pero Emma nunca permitió que el éxito institucional oscureciera las historias individuales que eran el corazón del trabajo. Mantenía un diario donde escribía sobre cada estudiante que conocía, sus nombres, sus historias, sus sueños, sus progresos, sus luchas. Releía estas entradas regularmente para recordarse que detrás de cada estadística impresionante había un niño real con miedos reales y esperanzas reales. Que el punto nunca fue construir una organización grande, sino cambiar vidas humanas específicas una decisión a la vez. En su 27º cumpleaños, Emma regresó al lugar donde todo había comenzado. El callejón donde había dormido tantas noches con Max acurrucado contra ella proporcionando calor cuando no había ningún otro. El callejón había sido transformado como parte de un proyecto de revitalización comunitaria que su fundación había ayudado a financiar. Donde antes había basura y desesperación, ahora había un pequeño parque con bancos y jardines y un mural pintado por artistas locales. Pero Emma encontró el rincón específico donde solía dormir y se sentó allí en el suelo limpio, poniendo su mano sobre el concreto, como si pudiera tocar a través del tiempo a la niña que había sido. Se permitió sentir todo lo que había sobrevivido. El frío que penetraba hasta los huesos. El hambre que era un dolor constante, retorciéndose en su estómago. El miedo de que cada día podría ser el último. La soledad tan profunda que a veces deseaba simplemente desaparecer. Y entonces sintió gratitud, no por el sufrimiento, sino por haber encontrado la fuerza para sobrevivirlo. Por haber tomado la decisión 1000 veces repetida de levantarse una mañana más, caminar un paso más, intentar un día más. Por haberse aferrado a Max y a la música cuando todo lo demás se había ido, por haber caminado 8 kilómetros descalza hacia un futuro imposible que de alguna manera se había vuelto real. Emma sacó su teléfono y grabó un mensaje de video sentada en ese callejón transformado. Habló directamente a la cámara con lágrimas, corriendo por su rostro pero con voz firme. Dijo que si alguien estaba viendo esto desde un lugar oscuro, donde la esperanza parecía ridícula, y los sueños parecían lujos que no podían permitirse, ella quería que supieran algo fundamental, que el mundo les mentía cuando les decía que su código postal determinaba su destino, que sus circunstancias actuales no eran su dirección permanente, que el talento y el valor existían en cada comunidad sin importar cuán olvidada, que sí, el sistema estaba diseñado injustamente, y sí, tendrían que trabajar más duro que personas con ventajas para lograr lo mismo, pero que todavía era posible. Dijo que no estaba prometiendo que sería fácil, o que todo funcionaría perfectamente si solo intentaban lo suficientemente duro. La vida era más complicada que eso, pero estaba prometiendo que ella estaría buscando a personas como ellos, que su fundación y organizaciones como la suya estaban activamente tratando de crear escaleras donde los sistemas habían construido muros. Que no estaban solos incluso cuando se sentían completamente aislados, que había personas que entendían porque habían caminado caminos similares y que estaban comprometidas a tender manos hacia abajo para ayudar a otros a subir. Terminó el video diciendo que si esto resonó con alguien, si tocó algo real, entonces por favor dejaran un comentario, compartiendo su propia historia.
que no tenía que ser sobre música. Podría ser sobre cualquier sueño que sintieran que el mundo les decía que no merecían. Cualquier talento que habían enterrado porque nadie les dijo que valía algo. Cualquier versión de Max que los mantenía conectados al mundo, que quería escuchar sus historias porque cada una importaba y porque nunca se sabía quién más necesitaba leer sobre su experiencia para encontrar coraje para dar su propio próximo paso. El video se volvió viral de formas que Emma nunca anticipó. Dentro de 48 horas había sido visto por 12 millones de personas. Los comentarios se contaban por decenas de miles. Personas de 100 países diferentes compartiendo sus propias historias de superar adversidad imposible. Una mujer en Kenia escribió sobre aprender a pintar usando pigmentos que hacía de tierra y plantas porque no podía permitirse materiales reales. Un hombre en Brasil escribió sobre enseñarse a sí mismo. Ingeniería construyendo computadoras de componentes desechados encontrados en vertederos. Un adolescente en India escribió sobre su perra callejera rescatada que le había dado razones para vivir cuando el abuso familiar la había hecho considerar suicidio. Emma leyó cada comentario personalmente, incluso cuando se volvió logísticamente imposible responder a todo. Se quedaba despierta hasta horas tempranas de la mañana, desplazándose por historias que la hacían llorar y reír y sentir el peso completo de la humanidad compartida. Cada historia era única, pero los temas eran universales. Dolor que forjaba fuerza. Amor que sostenía a través de imposibilidad. Sueños que se negaban a morir sin importar cuántas veces fueran pisoteados. Resiliencia que desafiaba toda lógica. Y más que nada, el poder transformador de una sola persona creyendo en ti cuando nadie más lo hace. La atención mediática que siguió el video viral trajo tanto oportunidades como desafíos. Organizaciones filantrópicas grandes se acercaron ofreciendo fondos masivos para expandir la fundación. Celebridades querían asociarse y prestar sus plataformas. Políticos querían ser fotografiados con Emma y citar su trabajo en discursos de campaña. Emma navegó todo esto con cautela, porque había visto demasiadas organizaciones sin fines de lucro perder su alma en la búsqueda de crecimiento. Aceptó algunos fondos, pero solo con condiciones estrictas que preservaban la autonomía de la fundación y aseguraban que el dinero fuera directamente a servicios en lugar de infraestructura administrativa. Rechazó asociaciones con celebridades, que claramente solo querían mejorar su imagen pública sin compromiso genuino. Confrontó a políticos que intentaban usar su historia para apoyar políticas que activamente dañaban a las comunidades que ella servía. En una entrevista particularmente memorable, interrumpió a un senador que estaba citando su trabajo, mientras simultáneamente votaba para recortar fondos de educación pública. Le dijo directamente en cámara que no permitiría que su historia fuera usada como hoja de higuera para ocultar políticas destructivas, que si realmente quería honrar lo que ella representaba, votaría por inversión real en comunidades marginalizadas en lugar de dar discursos vacíos. El clip de ese intercambio también se volvió viral, haciendo de Emma una figura controversial en ciertos círculos. Recibió críticas de comentaristas conservadores que argumentaban que ella debería estar agradecida por el éxito del capitalismo estadounidense que había hecho posible su ascenso. Emma respondió públicamente que sí, ella había tenido éxito, pero que su éxito no validaba un sistema que permitía que millones de niños igualmente talentosos languidecieran en pobreza, que ella era la excepción que probaba la regla de inequidad sistemática, que celebrar historias individuales de superación mientras se ignoraban las condiciones que hacían que la superación fuera necesaria en primer lugar era hipocresía moral. Estas posiciones le costaron algunos donantes, pero ganaron respeto de comunidades que había estado sirviendo, quienes veían que ella no había olvidado sus raíces, incluso cuando podría haber sido más fácil y más rentable hacerlo. Emma tomó la decisión consciente de que prefería ser efectiva que popular, que su trabajo no era hacer que personas cómodas se sintieran bien sobre sí mismas a través de actos ocasionales de caridad, sin confrontarlas con las realidades incómodas de cómo sus comodidades estaban construidas sobre estructuras que creaban la pobreza que ella estaba tratando de aliviar. Marcus, ahora teniendo 18 años y aceptado en el programa de música de una universidad prestigiosa con beca completa, se había convertido en su aliado más cercano en este trabajo. Había crecido hasta ser un joven elocuente que podía hablar con autoridad personal sobre temas que muchos políticos solo conocían como abstracciones.
Testificó regularmente frente a comités legislativos. Escribió un libro de memoria que se convirtió en bestseller nacional donde contaba su historia sin endulzar las partes feas. Usó los ingresos del libro para establecer su propio fondo de becas para estudiantes persiguiendo educación universitaria. La relación entre Emma y Marcus había evolucionado con los años de mentor-estudiante a algo más cercano a hermanos o colegas. Él la desafiaba cuando pensaba que estaba siendo demasiado cautelosa. Ella lo aterrizaba cuando pensaba que estaba siendo demasiado idealista. Juntos formaban un equipo que combinaba la sabiduría de la experiencia de Emma con la energía e impaciencia de la juventud de Marcus. En entrevistas frecuentemente terminaban las oraciones del oro o se interrumpían con desacuerdos respetuosos que demostraban la profundidad de su pensamiento en estos temas. Sofía, ahora teniendo 11 años, estaba emergiendo como la próxima generación de liderazgo dentro de la fundación. Había organizado espontáneamente un grupo de estudiantes más jóvenes para hacer conciertos en asilos, porque quería que personas mayores, que a menudo eran olvidadas por la sociedad, experimentaran belleza y conexión. Había iniciado un programa donde estudiantes enseñaban técnicas musicales básicas a niños en refugios de personas sin hogar, dando a ambos grupos sentido de propósito y comunidad. A los 11 años ya entendía que recibir ayuda venía con la responsabilidad de extenderla hacia otros. Héroe, el perro callejero que Sofía había rescatado, se había convertido en una mascota terapéutica certificada que visitaba hospitales y escuelas con Sofía. Había algo en su presencia tranquila que calmaba a personas ansiosas y creaba apertura para conexión. Emma frecuentemente pensaba sobre el paralelismo entre Héroe y Max, sobre cómo animales que habían sido descartados por la sociedad terminaban siendo sanadores para humanos que también habían sido descartados, sobre cómo ese ciclo de rescate mutuo era una de las cosas más hermosas en un mundo frecuentemente feo. En el 10º aniversario del día que había cambiado la vida de Emma, la fundación organizó un concierto masivo en el estadio deportivo más grande de la ciudad. Habían vendido 20,000 boletos con todas las ganancias yendo directamente a programas de servicio. El concierto presentaba a 50 estudiantes actuales y graduados de la fundación, ejecutando piezas que iban desde clásicas hasta contemporáneas, desde solos hasta orquesta completa. Era una demostración del talento extraordinario que existía en comunidades que la sociedad rutinariamente ignoraba. Emma tocó Last, eligiendo ejecutar la misma balada número 1 de Chopin que había tocado a los 9 años. Pero esta vez, Marcus la acompañaba en un segundo piano, ejecutando una parte que un compositor amigo había arreglado específicamente para la ocasión.